Hola, muy buenas noches. Qué gusto tenerlos de vuelta en este segundo programa de Otro México sí es posible. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que la verdad con mis privilegios de conductora pude adelantar unas semanas porque sabía que teníamos que hablar de esto dado la coyuntura. Y es sobre la regularización de la cannabis. Si esto es una realidad, si se está despenalizando el uso lúdico o si todo esto es una simulación, como se ha comentado bastante en redes sociales. Entonces, para eso tengo una invitada que es experta, con quien también estuvimos platicando y trabajando juntas durante la discusión de este tema en la Cámara de Diputados. Ella es Lorena Beltrán. Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, Frida, por la invitación. Un gusto compartir con ustedes. Y de parte de nuestro foro joven tenemos a Yesenia. Ella es licenciada en diseño gráfico, que también nos ha estado apoyando en otros programas ya. Yes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bienvenida, Yes. Y también tenemos a Héctor. Él es licenciado en Derecho y miembro fundador de las Juventudes de Izquierda. Héctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Frida? Muy buenas noches a todas y a todos los que nos están viendo en este momento. Un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias y pues bienvenidos todas y todos a este programa sobre la despenalización de la cannabis. Y bueno, yo me voy a ir primero con Lorena, porque me gustaría que me platicara un poco sobre cómo inicia todo este tema de la discusión de la cannabis. Sabemos que ha venido años discutiéndose, pero finalmente, ¿qué fue lo que originó la discusión en el Congreso de la Unión? Porque sinceramente existen todavía muchísimas resistencias y esto se ha calificado incluso como un lograr que se pudiera discutir. Entonces, Lorena, me gustaría mucho que me platicaras sobre esta trayectoria, tú que llevas ya años dándole seguimiento a este tema, por favor. Claro que sí. Es importante recordar que desde el 2015 hemos visto que se conceden varios amparos. El primer amparo que se dio a la niña Grace para poder importar un producto de cannabis medicinal para tratar su epilepsia. Mismo año que se concede el primer amparo para un grupo de personas que fue el llamado caso SMART, para que pudieran tener sus propias plantas en casa para el consumo personal. A raíz de eso, bueno, hemos visto en los últimos años cómo han avanzado, cómo se han presentado también otros amparos. En octubre del 2018 surge la jurisprudencia gracias al quinto amparo en la misma sala de la Suprema Corte de Justicia, lo cual establece que es inconstitucional que no se permita tener nuestras propias plantas en casa para consumo personal y poder ejercer nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad. A raíz de esto, la Suprema Corte de Justicia pide al Congreso que regule precisamente el tema del consumo personal. Y creo que de ahí también se aprovecha que hay que regular esta parte para ampliar la propuesta de ley que permitiría ya también regular el comercio para uso lúdico y el cáñamo industrial. Esta propuesta de ley la presenta la señora Olga Sánchez Cordero, en ese entonces senadora, y bueno, que ha ido evolucionando y es esta propuesta de ley que se votó en el Senado el año pasado, en noviembre del 2020, que fue aprobada y que bueno, hace unos días vimos también que se aprobó en Cámara de Diputados. Vuelvo a repetir, esta es una propuesta de ley que ha sufrido varias modificaciones y que al final del día, ahora que se aprueba en Cámara de Diputados, pues vemos que sigue habiendo algunos huecos y que no cumple al 100% con lo que establece la Suprema Corte de despenalizar la posesión simple y el consumo de la planta. Vemos que en este anteproyecto de ley aún se sigue criminalizando de alguna forma al consumidor. No hubo las modificaciones al Código Penal Federal que esperábamos, porque aún se muestran ahí multas administrativas muy altas por la simple posesión y bueno, pues como bien sabes hay mucha inconformidad, pero también reconocemos que es un paso muy importante para México, si bien seríamos el tercer país ya en regular todos los usos de la cannabis a nivel federal y bueno, pues ha tomado tiempo por el estigma que hay alrededor de esta planta, por el desconocimiento
de cómo regular también una planta que ha sido prohibida por más de 100 años. Sin embargo, en mi opinión, creo que sí estamos dando un paso hacia adelante muy importante y bueno, pues toda ley es perfectible, que esperemos que podamos mejorarla principalmente para dejar de discriminar al consumidor. Pues efectivamente uno de los puntos claves que Lorena ha comentado es que hay muchas faltas sobre lo que la Suprema Corte ordenó que se tenía que legislar, porque son 5 artículos de la Ley General de Salud y únicamente se trabaja sobre uno de esos artículos, y la verdad es que no da garantías de lo que se estaba pidiendo y de lo que se solicitó en los amparos. Entonces hay todavía muchas dudas de lo que pudiera pasar con estas reformas que se han aprobado. Recordemos que va a regresar al Senado, el Senado la va a revisar por segunda ocasión, y en ese sentido pues habría que ver finalmente cómo queda. Pero en este sentido hay muchas inconformidades, hay muchas dudas, y yo quisiera que Héctor, que también es abogado, como ya lo mencionaba, nos platicara un poco sobre las inconsistencias que se encuentran o que ellos se encuentran, sobre todo en las juventudes de izquierda, porque muchos de ellos han denunciado que es una simulación. Entonces, Héctor, por favor, compártenos si tú encuentras puntos positivos o si solamente ves los lados negativos de estas reformas. Claro que sí. Mira, Priya, nosotros desde las juventudes de izquierda hemos planteado en diferentes ocasiones, no de ahorita, sino de muchos años, esta lucha. Una lucha que se ha ido acompañado con diferentes activistas, organizaciones, insisto, y también por parte de nosotros desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva y desde nuestra trinchera. Nosotros estamos convencidos que si se quisiera hacer una regulación en seria, sin simulación, se debería de eliminar por completo el delito de posesión simple. Sin embargo, hay que mencionar que sí hemos avanzado, se ha avanzado en esta iniciativa, porque logramos, o se ha logrado, dejar de estigmatizar justo a los consumidores. Pero creemos también que esta parte no cumple por completo las necesidades de lo que se ha demandado, porque al final del día se sigue persiguiendo y castigando y cae todo el peso de la ley y del Estado sobre los propios consumidores, y no así a lo que ciertos grupos han manifestado o han planteado, que se va a privilegiar o se va a castigar a los consumidores, cuando a quien se debería de perseguir o a quien sí se debería de caer el peso del Estado es a los grandes narcotraficantes, no aquellos a los que lo necesitan por una cuestión de salud de manera lúdica. El Estado mexicano, por ejemplo, no regula cuánta azúcar, cuántos dulces comemos en nuestra casa, cuánto es lo que podemos tener, cuánto es lo que podemos distribuir, pero sí con la marihuana, sí lo quieren realizar de esa manera. ¿Y cuántas vidas ha costado? Perdón, el ejemplo puede ser burdo, pero es un ejemplo. La diabetes, cuántas personas han fallecido por esto, y ahí no se ha regulado nada. Nosotros desde las juventudes de izquierda lo catalogamos en 2 vertientes, insisto, es como lo bueno, lo malo. La primera, que se perdió ese estigma referente a los consumidores, el aumento a la tolerancia del gramaje, que ya es hasta 28, y lo malo, pues el peso que cae, insisto, sobre los propios consumidores. No se reconoce las deficiencias dentro del sistema penal y pues evidentemente afecta a los productores, y esto permite también que con el estigma que se tiene referente al delito, pues evidentemente facilita la extensión por parte de las autoridades para quienes encuentren con algún consumo o posesión, vamos, de la marihuana. Sí, acá hay un tema súper importante que yo quiero subrayar, que es este tema de la estigmatización, de la discriminación, porque pues para ser consumidor, para vender, para distribuir, se van a necesitar emitir unas licencias. Pero estas licencias, ¿quién las va a sacar? Bueno, las va a sacar la Comisión Nacional para Prevención de Adicciones, es decir, que de entrada ya se está catalogando como una adicción el consumo, cuando evidentemente pues no todos los consumidores son adictos, no todos los consumidores tienen un consumo problemático. Entonces de aquí ya es un estigma de entrada, pero yo quisiera consultarle a Lorena también si está de acuerdo con Héctor, porque efectivamente se aumenta el gramaje, pero entonces no se legaliza y sigue habiendo sanciones administrativas, sigue habiendo sanciones penales cuando aumenta o rebasa cierta cantidad. Entonces, Lorena, si tú coincides con Héctor, ¿en qué punto sería? Si no coincide, ¿en qué otros puntos no coincides?
Claro, coincido en que sí, definitivamente se sigue penalizando, criminalizando al consumidor de cierta manera, pero definitivamente sí cambió un poco este anteproyecto de ley de cómo se votó en Senado y lo que se votó en Cámara de Diputados. Previamente era muy estricto, se hablaba de multas a partir de los 29 gramos, arriba de 28 hasta 200 gramos, multas administrativas, y arriba de 200 gramos ya eran penalizados con prisión. Eso ya cambió, eso sí pudimos impulsar a que hubiera un poco más de flexibilidad. ¿A qué me refiero? A que ahora sí hay esa multa administrativa arriba de los 28 gramos y hasta los 200 gramos, y las multas administrativas de los 200 gramos hasta los 5 kilos es eso precisamente, una multa administrativa y ya no prisión. Se habla de años de prisión arriba de los 5 kilogramos. Entonces sí hubo ahí un cambio importante, hubo más flexibilidad. Sin embargo, pues todavía sigue habiendo esa multa, ¿no? Cuando se trata de, como bien dice el compañero, de despenalizar la posesión simple y el consumo, pero pues esperamos, como comentaba, que eventualmente se mejore esta ley. Obviamente todos los grupos activistas y demás que hemos estado también impulsando a que de verdad se cumpla con lo que la Suprema Corte de Justicia declaró, pues no quitaremos el dedo del renglón. Sin embargo, no coincido con algunos de los temas. Por ahí mencionó que el narcotráfico, ¿no? Que hay que ir mejor detrás de estas personas en vez del consumidor. Creo que hay que tener mucho cuidado con estas palabras que utilizamos, porque también son palabras donde estás generalizando a todos los grupos que se dedican a la venta, al cultivo, a la distribución de esta planta en un mercado ilegal o en un área gris, por así decirlo, porque pues estas personas en su momento, al momento de tener un reglamento, van a poder adquirir licencias para transitar de un mercado ilegal a un mercado legal. Entonces dejamos también de poner etiquetas y tachar a todas las personas que se encuentran en este mercado ilegal como narcotraficantes, porque realmente es una palabra muy despectiva, muy negativa, y dentro de estos grupos que ya están comercializando, que han estado cultivando por generaciones, pues no todos son personas malas como creemos o que están violentando, simplemente es su modus vivendus, y esta ley va de la mano con la ley de la amnistía. Por eso se está aprobando la ley de amnistía, para que todas estas personas que han estado en un mercado ilegal tengan la oportunidad de participar en el mercado legal y incluso poderles dar prioridad a aquellos que llamamos narcos, pero que realmente son solo cultivadores del campo, y que tenemos miles de ellos en nuestro país, que gracias a esta actividad pues ha sido el sustento de sus familias, y que también debemos de dar cierta prioridad, algún número de licencias específico, el cual es preocupante porque se había dado el 40% de licencias para comunidades campesinas e indígenas que han estado trabajando con esta planta por generaciones. Ya no existe, ya no se les está dando ese número de licencias o ciertas prioridades que ojalá esperemos ver en el tema de ya que se reglamente esta ley. Pues efectivamente hay muchísimas aristas, hay muchos vértices de este tema, porque es tema de agricultura, tema de seguridad, tema de salud, tema económico, de ventas, de distribución, etcétera. Pero pues antes de irnos a corte, yo sí quisiera mencionar que esto que aprobamos en Cámara de Diputados tiene limitaciones muy claras, similares a las que tenemos con el uso del tabaco y las que tenemos también con el consumo del alcohol. Por ejemplo, el consumo frente a menores de edad está absolutamente prohibido. No se puede fumar en cualquier lugar, no se puede fumar en restaurantes, en lugares 100% libres de humo, sino que se genera pues espacios específicos para las personas que quieran consumir, y tampoco se puede manejar bajo los efectos
del uso de la cannabis. Entonces, también hay que reconocer que hay limitaciones para también garantizar los derechos de las personas que no son consumidoras o de los niños y de las niñas. Entonces, no se me vayan, déjenme sus comentarios, ustedes qué opinan, si se está haciendo bien, si se está haciendo mal, si vamos un poco atrasados, si debemos de aventarnos y despenalizar absolutamente el uso de la cannabis. Déjenme sus comentarios porque son sumamente valiosos y regresamos del corte. El uso de la cannabis tiene beneficios medicinales. Por ejemplo, puede utilizarse para tratar el glaucoma. También puede ayudar a revertir los efectos cancerígenos del tabaco y mejorar la salud pulmonar. Ayuda a controlar las crisis epilépticas. Un producto químico encontrado en la marihuana impide que el cáncer se propague. También disminuye la ansiedad, entre muchos otros beneficios. Pues ya regresamos y como les adelantaba antes del corte, hay limitaciones muy específicas y yo quisiera preguntarle a Jess, que también pues es madre de familia. Yo acá estoy diciendo cosas indiscretas, pero pues Jess va a tener una visión muy particular sobre este tema, porque por ejemplo se tiene que proteger a los niños de ciertas conductas que todavía no son aptas para su edad, como sucede con el alcohol, como sucede con el tabaco, como puede suceder con el cannabis. Entonces yo quisiera, Jess, que me compartieras tu opinión. ¿Tú qué opinas? Si crees que las limitaciones que se marcan en la ley son suficientes o si necesitamos extender un poco más este marco legal. Muchas gracias, Frida. Pues bueno, partimos de que la regularización de la cannabis ha tenido pues, muchísimo desconocimiento también dentro de las personas que están registradas. Tenemos ahí a la diputada que hizo ahí una serie de declaraciones, ¿no? Cuando ella subió a la tribuna, le dio a la marihuana propiedades que pues incluso los consumidores no sabían ni que existían, ¿no? Entonces, pues yo creo que es más peligroso incluso para los niños estar escuchando personas que pues tienen desconocimiento total del tema y entonces el niño escucha ese tipo de cosas y pues claro, le va a pensar que una planta que no tiene nada de malo, que pues es una planta finalmente, lo malo es la conducta a veces de las personas. Entonces, pues yo creo que es primordial educar a los niños, pues eso, ¿no? Que la planta no tiene ningún problema, el problema es la conducta que a veces las personas tienen bajo el influjo de algunas drogas, como es el alcohol también, que además está totalmente pues a la vista de los pequeños, porque pues en los restaurantes donde ellos van también hay consumo y demás. Entonces yo creo que sí es importante, pues tú mencionabas como mamá, pues sí platicar con ellos y decirles, no, pues la planta no tiene ningún problema, ¿no? Y pues en la legislación, pues tendrían las personas que están haciendo esas leyes la obligación de conocer totalmente las propiedades de la planta y no hablar desde el desconocimiento, ¿no? Y solamente hacer como una apreciación personal, porque a ella pues le parece que no está bien que una persona se coma una galleta con marihuana, pues desde ahí empezar a legislar. Y por supuesto que queda a deber muchísimo todo pues lo que aprobó el Senado la última vez, ahora vuelve a pasar, y pues sí, hicieron más dócil la ley, pero sin duda sigue siendo pues prohibir, ¿no? O sea, si yo quisiera con mi esposo plantar algunas ahí cannabis, pues entonces ya lo mencionaba Lore, ¿no? Bueno, pues sí, solamente 6, pero bueno, no 8, pero... Y eso además aquí hay muchísimas otras problemáticas, pues que llegue la policía y a ver qué están haciendo, cuando finalmente pues no
pues no estás lucrando ni siquiera, ¿no? Quieres tener una planta porque es una planta muy bonita y todo. Entonces sí hay muchas aristas. Yo creo que nos queda de ver, pero es muy importante, como decía Héctor, pues que ya se dé un paso más en este tema. Así es, y es porque justamente tú estás hablando de un tema muy importante, que es ¿cuántas plantas puedo tener en mi hogar? Ahorita estamos hablando de que por persona adulta consumidora se puede tener hasta 6 plantas, pero también ¿quién lo va a verificar? Si pueden entrar a mi domicilio o no, si se necesita una orden. Son varias lagunas ahí que dejan pues inconsistencias, cierta incertidumbre para las personas que están específicamente interesadas en este tema. Y una de las preguntas que hacían, que yo quisiera aprovechar y que Lorena nos hiciera algún comentario, es, por ejemplo, para las contrataciones en alguna empresa, en cualquier tema, en cualquier ámbito de empresas. Hay unas limitaciones que luego ponen para contratar a las personas y una de ellas ha sido, por ejemplo, estos exámenes toxicológicos. Entonces, muchos y muchas están preocupados porque dicen, bueno, ¿qué pasa si yo tengo mi licencia para ser consumidor y en el examen sale que he consumido cannabis? Entonces la empresa me puede negar el acceso o me puede negar la contratación. ¿Ahí qué estaría sucediendo si estas cosas más particulares, pero que son sin duda muy importantes, se están contemplando? ¿O qué pasaría, por ejemplo, en estos casos y también con el tema de las licencias? Claro, bueno, licencia le llamamos a aquellos, valga la redundancia, licencias para comercializar. En el tema del consumo personal son permisos. Es algo menos tedioso y burocrático a que si yo quisiera sacar una licencia para comercializar. Entonces, un permiso es prácticamente un registro que se va a hacer ante la CONADIC. No sé de qué manera lo vayan a plantear, seguramente de manera digital, para meter mis datos y decir, bueno, yo como persona adulta voy a tener mis 6 plantas en casa. Y es un permiso igual que un permiso para las asociaciones de cultivo. Sin embargo, creo que sí, como bien mencionas, es importante que las empresas estén enteradas sobre este tipo de leyes que se están aprobando. Si bien va a haber un tiempo, vamos a dejar pasar tiempo, las empresas poco a poco, ¿no?, se vayan flexibilizando ante este tema. No va a suceder de la noche a la mañana, que un día digan, bueno, como ya hay una ley, en mi empresa no voy a hacer esos exámenes antidrogas o ¿cómo mencionaste? Se me fue la palabra. Toxicológicos. Ajá, exacto. Poco a poco va a ir viéndose esa flexibilidad en las empresas, de decir, bueno, ok, bueno, ya existe una ley, en mi empresa está bien, lo único es que no puedes llegar bajo la influencia de esa sustancia a trabajar. Más sin embargo, se van prestando a que, bueno, pues el consumo es un derecho de los adultos en México de consumir para uso lúdico, recreativo en sus hogares, en su área privada, pero en el trabajo llegar bajo la influencia de las sustancias, pues obviamente la mayoría no lo va a permitir, como no permiten que lleguen alcoholizados, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso sí lo vamos a ver muy marcado porque así ha sido en otros países donde se ha regulado, más sin embargo no se pone tampoco esa prohibición absoluta en las empresas de que, bueno, si consumes en tu casa y te hago un examen toxicológico, no vas a poder trabajar en mi empresa. Hay cada vez más flexibilidad. Y en el tema de manejar, igual, también hay investigaciones que se han hecho precisamente en Israel, en Colorado, donde demuestran que manejar bajo la influencia del cannabis o haber consumido previo a manejar tampoco refleja datos duros de aumento en choques automovilísticos o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues como México apenas está regulando, nos va a tocar ver conforme vamos evolucionando y se van aplicando estos reglamentos, dónde sí seguimos atorando o dónde vamos siendo un poquito más flexibles, pero eso se irá viendo con el tiempo, ¿no?
Yo creo que también se trata de una violación a los derechos de las personas que aspiran a conseguir algún trabajo, porque es algo similar a lo que ha pasado con personas que tienen tatuajes. Esto también limita el libre desarrollo de la personalidad, y recordemos que pues lo que nos garantiza la Constitución es este derecho, y es nuestra máxima ley, más allá de un reglamento de una empresa, más allá de una ley general. Entonces son temas que sí debemos de estar vigilando, porque probablemente vayan a darse este tema o estas circunstancias, pero como bien mencionaba Lorena, pues en el trabajo no voy a consumir, en el trabajo no voy a tomar alcohol, en el trabajo no voy a estar fumando. Entonces son acotaciones muy claras, pero sí no se debe de confundir, por ejemplo, con la estigmatización, el estigma que se hace hacia una persona que puede consumir en su tiempo libre, en su casa, como una decisión que libremente pues él considere. Es otro tema aparte del trabajo, pero yo quisiera también consultarle a Héctor qué opina sobre este tema, sobre estas limitaciones, y también en específico sobre los permisos, porque pues recordemos que para ser consumidor muchas veces se dan estas extorsiones de parte de autoridades, de policías, donde a los jóvenes principalmente pues les dicen que traen más porcentaje del que pueden, o los extorsionan para no llevarlos a los centros de prisión, etcétera, o para no darles multas. Entonces, Héctor, ¿tú qué opinas sobre esto? Tú desde las Juventudes de Izquierda, ¿cómo has visto? Porque justamente es uno de los puntos por los cuales se les ha llamado, o se le ha llamado a esta reforma, pues una simulación. Bueno, sin lugar a dudas, la economía social, el legislativo con Cámara que tiene un papel súper importante, ¿no? Sobre todo en esta parte que se nos refiere a la parte laboral, que una persona no puede ser estigmatizada por el consumo de la cannabis, porque entonces ya caeríamos en un limitante para poder trabajar, un acto discriminatorio, y eso facilitaría a las personas el poder hacer uso de un juicio de garantías, porque, insisto, los estarían ya discriminando. Referente al gramaje, pues evidentemente nosotros estamos convencidos de que esto facilita el que las autoridades tengan la posibilidad de poder seguir extorsionando. ¿Por qué? Porque de pronto unas personas que sean consumidoras, que tengan su permiso para poder portar evidentemente o tener el cannabis, les puedan aumentar el gramaje en un acto que lo quieran manejar como flagrante, es decir, que en el momento que lo detienen les encontraron tal cantidad. La policía que tendría que traer su báscula para poderla medir, para poderle verificar, para poderles aumentar, y de pasar a ser una cuestión administrativa, se convierte en algún tipo penal, y que esto sea todavía más gravoso para el consumidor. Eso, insisto, creo que es lo que nos quedan a deber desde el legislativo, y que esperemos que la Cámara de Origen, que regresa ahora esta iniciativa, pues se apruebe, ¿no? Sigamos avanzando, sigamos construyendo, y no quede, insisto, solamente en una simulación, en una carta de buenos deseos y en una parte romántica de querer avanzar en esta idea. Pues así es, efectivamente se dan todas estas circunstancias fuera de la ley de parte de las mismas autoridades, pero son justamente las cosas por las que tenemos que legislar y que estar trabajando. Y a mí me gustaría, Jess, que tú me regalaras tu opinión, porque si bien muchas de las opiniones que se han dado es que se legalice sin poner un límite al consumo, pues muchas personas consideran que esto generaría más problemas. En mi opinión, lo que yo te diría es que no, porque pues cuando permites algo ya no tienes por qué traficar, o por qué comprar o consumir a escondidas, sino que se puede consumir o comprar en un centro de calidad, con las normas que te marca el gobierno, con temas de calidad, de denominación de origen, con todas las certificaciones necesarias para proteger la salud de los consumidores, que sea un producto en buen estado. Pero pues yo quisiera que tú me dieras tu opinión justamente sobre este tema, y también sobre el tema que comentábamos con Lorena y con Héctor respecto pues a este tema de las licencias y de los permisos. Gracias, Frida. Pues la verdad es que yo diría que toda
pasión o la libertad que se da a los ciudadanos y a las ciudadanas, pues sí también tendrían que ir lo que se una campaña de concientización, ya sea alcohol, tabaco, cannabis. Yo creo que sí debiera ir acompañada de esa campaña de la cultura que tenemos nosotros, pues es prácticamente pues, de prohibir, de prohibir, de prohibir. Entonces, bueno, primero como un partido de izquierda, yo creo que debemos ir adelante con la libertad. Lo hacemos desde hace mucho tiempo. Creo que es correcta esa apreciación de, pues, de dar la plena libertad al consumidor, de que pues él pueda ir a abastecerse en un centro confiable también, ¿no? Que quién sabe pues, que anden después comprando por ahí. Y pues bajo todas esas normas, y bueno, yo creo también que debería ir acompañada con una campaña de concientización, de aprender qué es lo que provoca la cannabis, porque además también hay desconocimiento sobre lo que te puede hacer un cigarro, una galleta o X cosa, ¿no? Porque además también olvidamos el uso medicinal, ¿no? Muy bien, Jess. Pues ahí tenemos las opiniones, pero a mí me gustaría saber ustedes qué opinan de esto. Si son consumidores, ¿qué piensan? Si se les está garantizando este derecho al libre desarrollo de la personalidad, si nos estamos extralimitando. Regálenme sus comentarios, compartan este video también. Y si tienen alguna duda en específico, mándenmela por un comentario para aprovechar que tenemos a nuestros ponentes para que nos puedan resolver todas sus dudas. Regresamos en unos minutos, no se me vayan. El programa del PRD ha propuesto desde el 2015 impulsar tratamientos médicos alternativos y contrarrestar la violencia con la regulación de la marihuana, pues es un hecho comprobado que la regulación de la marihuana no incrementa exponencialmente el número de consumidores. Por el contrario, permite un mayor control y establecimiento de medidas de tratamiento de adicciones. Por ello, propuso promover la ley para regular la marihuana a partir de un enfoque de salud y seguridad ciudadana que contemple el derecho de las personas a la libre elección, que implique la regulación en la producción, procesamiento, comercialización y consumo de la marihuana con fines medicinales, terapéuticos, industriales y recreativos, así como promover una política orientada a minimizar riesgos y reducir daños, promoviendo la información, educación, prevención sobre el uso de la cannabis y otras drogas, reconocer las cualidades terapéuticas de la cannabis para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple y el glaucoma, entre otras, prevenir, alertar y proteger a las personas de los riesgos que implica el vínculo con la producción, la comercialización y el consumo ilegal de las drogas, confrontar las consecuencias negativas en la salud, la seguridad, la economía, la corrupción y la impunidad que surgen del consumo y distribución ilegal de sustancias como la cannabis, reduciendo la influencia del crimen organizado en todos estos flagelos. Impulsar la no criminalización del consumo y promover garantías para evitar la discriminación de los usuarios. Pues ahora sí, Lore, yo voy contigo porque sé que tienes una agenda apretada, pero me gustaría que nos regalaras tu opinión sobre esto que acabamos de escuchar y tus conclusiones antes de despedirte del programa. Claro, pues sí, totalmente de acuerdo. Creo que ya era el momento para México. Ya no era un tema si se regula o no, sino cómo lo vamos a hacer. México, al ser uno de los principales productores de esta planta, pero que también se enfrenta a muchísimas cosas, muchos retos, ¿no? Como bien mencionaban, a la corrupción, a los grupos de delincuencia organizada, a los estigmas, la religión, lo conservadores que podemos ser como sociedad. Bueno, sí representa un gran reto para México en estos momentos regular los usos, todos los usos de la cannabis a nivel federal.
pero creo que se está dando un paso muy importante en muchos de los sentidos. Si bien todo nace a partir de esta jurisprudencia, toda ley es perfectible, sabemos que no cumple con todo lo que estipula la Suprema Corte de Justicia o que muchos desearíamos como consumidores. Sin embargo, hay mucha oportunidad y libertad de cierta manera, ¿no? Porque ya de tener solamente el derecho a aportar 5 gramos, brincamos a 28 gramos y de 28 gramos hasta 5 kilogramos son multas administrativas y ya no penales. Creo que es un gran avance que está dando México en la dirección correcta. Con el tiempo irán mejorando estas leyes y estas regulaciones. Lo importante es también no olvidarnos de las personas que se encuentran en prisión por posesión simple de marihuana. Ojalá que el gobierno no olvide a estas personas, porque al momento de regular es súper importante que estas personas salgan de prisión, aquellas que solamente están ahí por delitos de posesión simple. Sabemos que necesitamos ser más flexibles en el tema de asociaciones de cultivo. El solo permitir 20 miembros por asociación va en contra de la misma ley de libre asociación, ya que esta no tiene un límite de asociados. ¿Por qué sí poner un límite cuando se trata de cannabis? Entonces, seguiremos, ¿no?, con el dedo en el renglón para apoyar a los legisladores, a las autoridades correspondientes a regular de manera justa e incluyente. También se nos está olvidando darle prioridad al campesino mexicano que ha estado cultivando esta planta por generaciones. Se abre también nuestras fronteras a la inversión extranjera, que personas fuera de nuestro país puedan venir a solicitar permisos para comercialización. Estas 5 licencias que estarán disponibles si es que no cambia el dictamen ahora que se regresa al Senado. Pero definitivamente abre también la oportunidad de generar un nuevo ingreso económico, de tener un impacto social, ambiental a través de una planta que es sumamente abundante en todos los sentidos. Es una planta que está trayendo un impacto económico no solo a México, sino en el mundo, en los países donde se está legalizando. Y bueno, sin mencionar todos los beneficios terapéuticos, ¿no?, que ya sabemos muchos de ellos y que tiene un gran impacto a la calidad de vida de las personas. Y el medio ambiente, pues al ser una planta que absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono, convirtiéndolo en oxígeno, es una planta que está limpiando el medio ambiente, es una planta que tiene grandes usos industriales, más de 50,000 productos salen de esta planta, de su tallo, de sus hojas, de sus semillas, alimento alto en omega 3, un superalimento, mejor dicho, ¿no? Entonces hay que voltear a ver las bondades que trae esta planta y el beneficio que vamos a tener como mexicanos al implementar una regulación justa e incluyente para nuestro país. Pues efectivamente, como Lorena bien lo comentó, hay muchos temas que pues lamentablemente por el tiempo no alcanzamos a tratar, pero que ahí están, existen, y es obligación de las legisladoras y de los legisladores mirarlo con objetividad, con imparcialidad, más allá de temas ideológicos o de consideraciones muy personales que únicamente limitan el trabajo legislativo. Entonces, ahora sí, pues Lorena, te agradezco muchísimo por acompañarnos en este programa. Ha sido un gusto platicar contigo y que nos compartas pues todo este conocimiento que tú tienes ya, porque le has dado seguimiento al tema durante años. Entonces, te agradezco muchísimo y sé que nos volveremos a encontrar en la discusión pues en el Senado y dependiendo de eso a ver a dónde nos lleva este tema. Muchísimas gracias, Lorena. Claro que sí, gracias a ti, Frida, un placer. Pues ahora sí vamos a pasar con el uso de la voz a Héctor para que también nos regale su opinión sobre este programa que escuchamos del PRD, así como sus conclusiones. Héctor, por favor. Juventudes de Izquierda, estamos convencidos que el momento de la regulación llegó ya. Por ello decimos, insisto, regulación ya. Esperamos que las y los legisladores hagan su trabajo concerniente a esto, que se realice una campaña real, precisa, clara, palpable y entendible para que todas y todos nos quede claro de qué es la cannabis, cuáles son sus beneficios, porque no todo es malo. No te pueden decir porque tú la usas, porque eres consumidor, ya eres un adicto, usando esta palabra como un sinónimo peyorativo. No, no es así. Es un trabajo que se ha hecho de hace muchos años, que las y los jóvenes perredistas hemos impulsado, hemos abanderado y que por supuesto seguiremos acompañando. Y hago una fraterna invitación a todas y a todos aquellos que quieran
poderse llegar a información, pues nos sigan en nuestras redes sociales a través de las Juventudes de Izquierda del Partido de la Revolución Democrática, que se acerquen con nosotros para poderlos acompañar, para poderlos llevar de la mano, canalizarlos, informarlos, y por supuesto que se sumen a esta lucha, que es una lucha que nos engloba a todos. No es una lucha únicamente de las juventudes, es una lucha que golpea y pega a muchos sectores de la sociedad. Agradezco mucho tu espacio, Frida, agradezco por supuesto la participación, de poder convivir con compañeras tan talentosas, y por supuesto quedo pendiente de ustedes. Muchas gracias y estamos pendientes. Al contrario, Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sé que has traído este tema también con las juventudes y que las juventudes de izquierda han tenido un posicionamiento muy claro, porque efectivamente se quiere regularizar. No queremos una simulación, queremos que esto pues deje de tener tantos estigmas, que veamos las cosas, como mencionaba hace un momento, pues de manera objetiva. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos a este programa. Ya sabes que aquí esta es tu casa. Y ahora sí vamos a pasar con Yes para que me regale sus opiniones y sus conclusiones también sobre el programa y pues en general sobre lo que platicamos en el programa. Adelante, Yes. Gracias, Frida. Pues nada más esperamos la legislación del Senado, esperamos que no sea pues dócil ni generosa, sino que sea una legislación eficiente, que demos otro paso más, que no subsista la prohibición, y pues vamos adelante. Pues sería cuánto, Frida. Gracias, Yes. También ya sabes que este programa es tu casa y yo únicamente quiero decirles que pues esta discusión de cannabis no ha terminado. Nos falta muchísimo camino todavía. El trámite legislativo, de verdad que a veces cuando no se quiere legislar algo es una tortura, porque da vueltas y regresa y vuelve, en fin. Pero pues vamos a esperar a ver qué pasa en el Senado, a ver qué sucede. Muchos senadores ya han posicionado al respecto de que no les parece lo que se cambió en Cámara de Diputados, pero el Senado, como es la segunda ocasión que lo revisa, únicamente tiene dos opciones: aprobar o rechazar, ya no puede hacer ninguna modificación. Y después de este trámite, como viene a petición de la Suprema Corte de Justicia por unos amparos, pues habría que esperar qué resuelve la Corte. La Corte puede consultar a las personas que se ampararon si están satisfechos con la legislación que hubo sobre el tema. Si es así, pues ya la hicimos, ya garantizamos pues estas peticiones que tenían las personas, pero si no están satisfechos, muy probablemente el tema tenga que regresar a Cámara de Senadores para discutirse nuevamente desde el principio. Yo les comentaba al inicio que la Suprema Corte mandó 5 artículos que son inconstitucionales de la Ley General de Salud. Y se modificó todo en Cámara, menos esos 5 artículos. Se modificó el Código Penal, se creó una nueva ley, se modificó también la Ley General de Salud, pero en esos 5 artículos los dejamos prácticamente igual. Entonces habrá que ver qué sucede, pero yo les invito a que en este programa pues nos dejen todos sus comentarios, sus dudas, porque aquí en el PRD le vamos a dar seguimiento. Aquí en este programa de Otro México sí es posible, le vamos a dar seguimiento a todas sus dudas, a sus preguntas. Y bueno, no me queda nada más que agradecer a Yes, a Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos al programa, a Lorena también, que estuvo acompañándonos. Y bueno, déjenos sus comentarios, sus aportaciones, y si ustedes tienen alguna propuesta de otro programa, también háganlo saber para pues discutirlo en próximos programas. No se lo pierdan, todos los martes. Y bueno, pues muchísimo gusto que nos hayan acompañado. Yo me despido de ustedes y les deseo una excelente noche. Hasta luego.